Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera mañana de DTV, a este día jueves 3 de noviembre. ¿Qué tal? Mi nombre es Verónica Benaín y durante esta hora vamos a estar repasando toda la información de la Cámara de Diputados. Vamos a estar haciendo la previa de la Comisión de Discapacidad que se va a reunir en la jornada de hoy, la primera de las comisiones que tiene tarea parlamentaria en este día jueves, porque también tenemos otras comisiones que van a tener encuentros y de eso vamos a estar hablando, como siempre, con toda la información en la pantalla de DTV. Si les parece, vamos a empezar con los títulos. Y les decía recién, la Comisión de Discapacidad que preside el diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro se va a reunir a las 10 de la mañana para tratar el proyecto de ley para la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal de discapacidad, el proyecto para reconocer también lo que es la lengua de señas argentina como idioma visogestual en todo el territorio nacional. Otro proyecto vinculado a la capacitación en discapacidad en la función pública, también la creación de baños accesibles para personas con discapacidad motora en todos los establecimientos públicos de los 3 poderes del Estado y sus entes autárquicos y autónomos. También van a debatir el programa Argentina Inclusiva para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad, capacitación obligatoria en temática de discapacidad para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Y en el temario del encuentro se va a abordar varios proyectos de declaración y resolución, entre los que se destaca la solicitud al Poder Ejecutivo para disponer e incorporar una categoría especial para atletas con síndrome de Down dentro de los Juegos Nacionales Evita. Ahora sí. Y el plenario de las comisiones de conservación del ambiente humano, dirigida por el diputado Leonardo Grosso, la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado Ricardo Burjaile, y la de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el diputado Carlos Heller, también finalmente se va a reunir en la jornada de hoy a las 11 de la mañana. En el encuentro se va a tratar el régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Los diputados van a buscar avanzar en conseguir un consenso para unificar las posiciones en torno a los proyectos que aseguran la protección. Y Leonardo Grosso había anunciado la decisión de los diputados de pasar un cuarto intermedio hasta hoy para pasar a la firma del dictamen sin la presencia de invitados como había reclamado la oposición. Y finalmente, después de todos los títulos, vamos a empezar a transitar y a analizar la jornada del día de hoy. En cuanto a humedales, que es el tema sin dudas de la jornada, hay que destacar que habrá que ver qué hace la Comisión de Agricultura, porque si bien fue citada, ayer hubo una presentación por parte de Juntos por el Cambio aduciendo que había algunas cuestiones que no estaban cumpliéndose con lo pactado aquel 22 de septiembre cuando fue la última reunión del plenario, pero además en la jornada de hoy sí va a haber varios invitados que pertenecen, digamos, a las provincias que envían directamente los gobernadores y también a intendentes que son de la zona del Delta de Paraná. Pero de esto me va a ayudar a profundizar mi compañero Fer Fraquelli, que ya está del otro lado. Fer, buen día. Hola, Vero, buen día. Mucha expectativa se está generando con esta reunión que nosotros empezamos la semana. Sí. Ay, a ver si podemos organizar. Bueno, vamos a organizar mejor la comunicación con Fer, que justo se quedó un poco tildada, pero es verdad, la expectativa es mucha. Recordemos que la iniciativa de presupuestos oficialmente se convocó. Fer, justo se cortó cuando estabas hablando, así que te pido porfi que me repitas un poco para que podamos hilar lo que decíamos. Arrancamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bienvenido, Fer Fraquelli, a la primera mañana de TV. ¿Cómo le va?
Pero muy bien, muy bien. Muy bien. Lo que vos estabas señalando, estas expectativas que se generaron. Recordemos esto, nosotros arrancamos la semana sin convocatoria, trascendidos que podría haber una reunión de la Comisión de Recursos Naturales con el resto de las comisiones, este plenario de comisiones para discutir el tema humedales. La confirmación llegó en la jornada de ayer, después de varias conversaciones. Y a pesar de eso, a pesar de la convocatoria ya formal a este plenario, están los cuestionamientos que está haciendo la Comisión de Agricultura o algunos integrantes, ¿no?, de la Comisión de Agricultura. Pero decimos, ¿por qué hay expectativas? Porque no va a ser una reunión solamente informativa. No solamente vamos a tener invitados en la jornada de hoy, principalmente algunos ministros de Medio Ambiente, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Rioja o de otros estados provinciales, o de Catamarca, o también algunos intendentes. Me parece que lo que hoy podríamos llegar a tener es algún artículo en concreto de modificación del proyecto de ley que se viene trabajando, donde la propuesta está hecha por parte de las provincias, esas modificaciones. Me parece que podríamos acercarnos un poco más a tener no sé si un dictamen unificado, pero sí un dictamen que pueda llegar a consensuarse entre los medioambientalistas y los que están a favor de la producción principal. De la explotación de la producción. Me parece que claro, exactamente. Me parece que por ahí estaríamos pasando. O sea que hoy no solo... No sé si hoy se llega... Claro. No sé si hoy va a ser un día de firma de dictamen, pero me parece que es un día de empezar a tener ya un panorama más claro. Bueno, eso es interesante el dato que aportás. Yo pensé que solo iba a ser una reunión informativa, pero teniendo en cuenta lo que decís, es bastante lógico. Recordemos que es una iniciativa que tiene 10 años de intentos de convertirse en ley en el Parlamento y ya han pasado varios actores en las comisiones, se han hecho varias reuniones informativas. Entonces, es coherente que tras el pedido que hicieron los gobernadores del norte, se llega a una propuesta más unificada en el sentido de escuchar lo que realmente les interesa y también por el lado de los intendentes de la zona del Delta Paraná que estuvieron con problemáticas de humo entre los incendios, ver de qué manera pueden congeniar todas las perspectivas, ¿no?, y las experiencias que se están viviendo en los distintos puntos del país. Hay una situación con el tema del inventario, de cómo se van a poner de acuerdo, de cómo se van a hacer, digamos, las identificaciones de los humedales, hasta dónde el humedal va a ser protegido y cuál va a ser el porcentaje de explotación. Imagino que ahí va a venir el punto interesante de lo que plantean los gobernadores. Sí, sin lugar a dudas. ¿Quién se hace cargo de ese inventario? ¿Quién hace el inventario? Pero ya ha sucedido con otros proyectos de ley cuando se sancionaron, como por ejemplo la ley de glaciares. Lo mismo sucedió, esa discusión respecto a cómo se lleva adelante el inventario y que después es tan lento que pasan años hasta que se empiezan a poner de acuerdo cómo va a ser a llevarse a cabo y adelante el inventario, que me parece que es una discusión que no se termina de zanjar aquí en el Congreso. Me parece que esta discusión, que también se va a dar en uno de los artículos que tiene que ver con la realización de un inventario a nivel nacional, no sé si se termina de zanjar y de convencer a los diferentes sectores en el Congreso Nacional. Me parece que va a haber un gran esfuerzo de las autoridades de las comisiones, de los diputados que representan a los pueblos de cada una de las provincias, pero no sé si se va a terminar de zanjar esa diferencia, más allá de que se firme un dictamen hoy o dentro de algunas semanas y se llegue a la discusión al recinto. ¿Cuál es la intención? ¿Poder sancionar desde la Cámara Baja antes de fin de año y que al menos gire al Senado? Bueno, esa es la intención de máxima que están teniendo los diputados, principalmente Leo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y que viene trabajando hace mucho con este proyecto de ley, que insiste con un proyecto que logró tener el dictamen de Comisión en Recursos Naturales y que no
sostenía la discusión de otras comisiones y que logró llevar esta discusión en un plenario ya con la Comisión de Presupuesto. Me parece que hubo avances importantes en el marco de la discusión de esta ley. Falta un paso más, que es y a lo mejor es el más difícil, la posibilidad de cerrar esos acuerdos, esos entendimientos, para no dejar heridos ni un lado ni del otro. Es muy importante el recurso natural, es muy importante el cuidado de los recursos naturales y es muy importante también la producción en la República Argentina. ¿Se puede llegar a un punto de acuerdo? Sí, yo creo que se puede llegar a un punto de acuerdo. Me parece que no estamos lejos de llegar a ese punto de acuerdo. No sé si los tiempos dan como para antes del 30 de noviembre que el proyecto llegue al recinto, pero habrá que ver si hay prórroga de periodo de sesiones ordinarias, también, si hay convocatorias, sesiones extraordinarias. Me parece que hay una intención también del oficialismo de empezar a discutir varios de los proyectos consensuados y que ya tienen dictamen de comisión ya rápidamente en el recinto de la Cámara de Diputados. Ya se está programando una sesión para la semana que viene. Una sesión para la semana que viene. Sí. ¿Y cuáles serían? ¿Hay una lista de temario posible o todavía se está barajando, digamos? Mira, hay algún temario que se está trabajando. Ayer salió con consenso una ley que tiene que ver con los deudores morosos en lo que tiene que ver con asuntos de familia. Uh-huh. y que es un proyecto de la diputada Jimena López y que puede llegar a formar parte de una posible sesión. Y que acompañó mucho a Cecilia Moró, ¿no? También fue exactamente, bastante... sí. Sí, y está también un proyecto que tiene que ver con un rango constitucional de un acuerdo internacional relacionado con la lucha contra la violencia contra la mujer. También está avanzando. Hay muchos proyectos que, claro, no forman parte de la tapa de los diarios, como cuando se discute el presupuesto o si se llega a discutir o no las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Pero hay muchos proyectos que casi de manera silenciosa se vienen trabajando en la Cámara de Diputados y que necesitan el último paso, que es la discusión en el recinto. Me parece que, conociendo también que los tiempos del Congreso se van acortando, porque estamos cerrando un periodo de sesiones ordinarias que finaliza el 30, y ya hay proyectos que tienen dictamen, el oficialismo quiere tener una sesión la próxima semana y antes del 30 tener otra sesión. Gran anticipo, Fer, de estas posibles sesiones para lo que queda del año ordinario del trabajo parlamentario. Claro. Y te iba a preguntar... Habrá qué pasa también con el tema de alcohol cero, que ya está programado para la próxima semana una reunión de la Comisión de Legislación, que ya sería el último paso para tener dictamen y llegar al recinto. También es un tema que el oficialismo quiere avanzar. Sí. Y también viene de arrastre. Estaba pensando justamente en humedales, en alcohol cero. Son iniciativas que vienen dialogándose, que por una u otra cuestión no terminan de ver la luz para llegar al recinto, pero que el día que lo hagan son grandes triunfos. Imaginaba humedales a Leonardo Grosso y hoy miraba que iba a estar Daniela Vilar, que hoy es funcionaria de Ambiente, justamente en la provincia de Buenos Aires, pero ha sido diputada de esta Cámara, y recordaba que cuando apenas empezó el debate de humedales estaban ellos también empujando esta iniciativa que yo creo que realmente si logran poder colar en el temario, en el recinto, en este tiempo parlamentario que queda, será un gran... Por esfuerzo, un gran triunfo de estos legisladores que vienen empujando, lo mismo que alcohol cero, ¿no? Ramiro Gutiérrez, en su momento Facundo Moyano. Son iniciativas que por distintas cuestiones y presiones de intereses que tocan ciertos intereses vienen teniendo estas trabas. Pero lo que yo te iba a preguntar era ¿qué pasa con las PASO? ¿Qué va a pasar al final? Y me parece que es un tema que todavía no está resuelto. Lo concreto es que hay un proyecto en el Congreso que tampoco está resuelto cuándo y quiénes lo van a discutir.
Por ende, uno entiende que lo tendría que discutir la Comisión de Asuntos Constitucionales. No sé si ya se confirmó el giro a las comisiones respectivas. Hasta ayer todavía no estaba el giro a las comisiones, sí. pero me parece que es un tema político que tiene que resolver el oficialismo. Seguramente en esa mesa política que Massa pidió volver a integrarse, una mesa en la cual esté Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el propio Sergio Massa, y ahí tomar una decisión y una definición. A partir de esa definición veremos cuál es el avance o no que tenga el Congreso de la Nación. Me parece que hoy el trabajo de Germán Martínez, de Cecilia Moró, es hacer lo conocido como nosotros un poroteo, cómo están los números, en caso de tomar la decisión el oficialismo, decir, avanzamos con este proyecto de ley, ver si está en condiciones el oficialismo de asegurar las mayorías especiales que necesita un proyecto de esta naturaleza. Recordemos que necesita 129 votos, no es un proyecto como cualquier otro simple, que se gana por mayoría simple. Exacto. Entonces, hay que hacer un sobreesfuerzo. Milei ya, por las dudas, adelantó que él no va a facilitar quórum, más allá de que él no esté de acuerdo con las PASO, y a lo mejor está de acuerdo con derogarla, y a lo mejor está de acuerdo con el proyecto de Luis Di Giacomo, pero que de ninguna manera va a facilitar el quórum al oficialismo para tratar este tema. No, y es además, decir, que también es además, el bloque, lo que siempre terminamos dando como conclusión, ¿no? Si en el bloque oficialista que quiere avanzar con la iniciativa no están los criterios unificados, no tenés a toda la tropa alineada, y ya de ahí para afuera y no te quedan muchas chances, ¿no? Más allá de los que presentan la iniciativa, que son diputados opositores muy aliados, pero ya tenés al menos un par de albertistas que imagino que querrán ir en sintonía con lo que dice el propio presidente. Sería bastante polémico que no. Por eso. Claro, por eso me parece que en primero, los tres referentes más importantes que tiene el oficialismo, que tiene el Frente de Todos, que es el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía, tienen que ponerse de acuerdo. Una vez que se pongan de acuerdo ellos, me parece que rápidamente, como nos decía ayer en DTV Carlos Selva, el peronismo enseguida se verticaliza y va para adelante. Eso se ordena. Sí. Después será las conversaciones con otros bloques para lograr las mayorías. Recordemos que, más allá de que esté verticalizado el oficialismo en una postura, hay 118 votos, no hay más. Hay que construir el resto de las voluntades. Lo último que te pregunto, Fer, porque tenés muchos años cubriendo el Parlamento y una visión has visto todos los escenarios en la Cámara de Diputados, ya habidos y por haber. ¿Cómo ves que llegan a este cierre de año tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio, en el balance? Me parece que llegan con muchas discusiones internas, que metidos cada vez más en una campaña electoral que todavía no empezó, pero que están forzando que empiece, con definiciones que todavía no terminan de concretarse respecto a las candidaturas del año 2023, y que todo lo que ocurre, eso que ocurre fuera del Congreso Nacional, tiene una repercusión directa de lleno en cada una de las bancadas. Más en Juntos por el Cambio, me parece que esas discusiones fuertes de Patricia Burri con Felipe Miguel, con Gerardo Morales, con Horacio Rodríguez Larreta, me parece que repercuten muy de lleno en el seno de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y obviamente también en el Senado, y que el Frente de Todos, las diferencias que puede haber entre Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, el propio ministro, me parece que repercuten menos, que digamos que dañan menos hoy por hoy a la interna del Frente de Todos. Se vio en la discusión de presupuesto, hubo prácticamente una postura unificada del Frente de Todos en el planteo de una ley, y en Juntos por el Cambio hubo diferentes posturas que han adoptado cada uno de los sectores o las tribus que van y que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio. Me parece que ahí se vio reflejado cómo está repercutiendo de manera interna en cada uno de los bloques lo que sucede fuera del Congreso Nacional, y todavía no nos metimos en la campaña electoral y todavía no definieron quiénes van a ser los precandidatos o los candidatos a
a presidente, a gobernador Pero, de las principales provincias de la República pero ya Argentina. tenemos un precandidato que ya va a hacer un lanzamiento el día de mañana, y hablo de José Luis Espert, que va a hacer un lanzamiento mañana, el diputado nacional en Grove, aquí en la capital federal, se candidatea a Fer para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Espert, aceleradísimo, dijo: me lanzo el 4 de noviembre del 2022 para ser candidato a gobernar y disputar la gobernación bonaerense a Axel Kicillof. Claro, pero además aclaró que hasta puede competir dentro de las PASO de Juntos por el Cambio. Y eso también genera ruido, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Atención. Sí. Y podría integrarse a Juntos por el Cambio y ser un precandidato más a la hora de ir a las primarias. Él encabezar de las listas que competirían en las PASO dentro del sector de Juntos por el Cambio. Mirá vos. Y ahí está también anotado Santilli. Sí. Y el radicalismo también quiere tener sus candidatos ahí en la provincia de Buenos Aires. Ahora, hay que ver cómo termina de acordarse. Milei para Juntos por el Cambio es un límite, que es el que genera el mayor conflicto, foco de tensión adentro del espacio político. ¿Espert no es un límite? Me parece que son límites diferentes, mismo por cómo están transcurriendo sus vidas políticas en los últimos tiempos. Y es verdad que Milei es un límite dentro de Juntos por el Cambio, pero es un límite para algunos integrantes de Juntos por el Cambio. Para otros es necesario integrarlo a Juntos por el Cambio. Los halcones quieren integrar a Milei a Juntos por el Cambio. El que no quiere ir a Juntos por el Cambio es Milei, que es otra cosa. Eso es distinto. Sí, totalmente. Pero mira, me dejaste sorprendida con lo de la posibilidad de una interna dentro de Juntos por el Cambio, con Espert a la cabeza por la gobernación bonaerense. Y la última, y también te iba a decir que mañana hay otro acto y una actividad política importante donde va a volver a aparecer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y además, luego de el intento de magnicidio que se vivió, saliendo de entrando, mejor dicho, a su departamento en el barrio de Recoleta, con la liberación de los integrantes de este espacio político que estaban como sindicados, como posibles, de alguna forma, incentivadores del odio hacia la vicepresidenta. ¿Hay expectativas también con esa actividad? Sí, sin lugar a dudas. Me parece que primero va a haber algún parte del discurso a cuestionar la actitud de la justicia en la liberación de las personas que estaban detenidas. Me parece que va a haber ya un fuerte cuestionamiento del bloque de diputados del Frente de Todos en la jornada de ayer, de manera, digamos, unificada por parte del Frente, pero ya de manera particular la mayoría de los integrantes de la bancada del oficialismo en el Senado, en la Cámara de Diputados, han cuestionado a las actitudes de la justicia. Ya se espera la recusación por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a esta determinación, y que desde el punto de vista político mañana me parece que va a haber algunos párrafos especiales para la justicia. Veremos también qué habla sobre el tema económico, sobre la marcha de la economía. Ahí veremos también quiénes son los que están acompañando a Cristina Kirchner, más allá de que va a ser un acto con un sector del sindicalismo, con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica. También a ver que si hay alguna señal para la interna del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que va a ser interesante. Y además interesante por varias... ¿Quiénes están? Claro. Por varias cuestiones, Fer, porque además venimos de los resultados de Brasil, con una victoria y un triunfo de Lula hacia lo que es Bolsonaro, básicamente, con una gorra que circuló, se coló ahí en el triunfo de Cristina 2023, donde también venimos de esto: Cristina se va a presentar, no se va a presentar, qué va a hacer la vicepresidenta, ¿no? Un sector empujando para que se presente, otro sector como el propio hijo Máximo Kirchner diciendo no va a jugar Cristina. Me parece que va a estar bueno observar, tal vez no se diga mucho, pero sí observar un poco el movimiento y esas lecturas que a vos te salen tan bien, ¿no?
Me parece que ella no va a tener definiciones respecto a su futuro, ¿no? Desde el punto de vista electoral, pensando en el 2023. Es muy temprano como para que ella dé alguna señal si va a ser candidata o no. Hoy, por lo que uno va conversando con distintos referentes del oficialismo, me parece que las alternativas que se van manejando en la nación y en la provincia no le incluyen a Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no quiere decir que ella termine definiendo y decidiendo, como también puede tomar una definición y una decisión el propio presidente Alberto Fernández. Hoy por hoy, desde el punto de vista en lo que tiene que ver con fórmulas presidenciales, presidente y vice, o en la gobernación de Buenos Aires, gobernador y vice, no incluyen ni a Cristina Kirchner ni a Alberto Fernández. Pero me parece que los podría llegar a incluir, por lo menos a Cristina, no sé qué pasará con el presidente, los podría llegar a incluir en las listas que tienen que ver con renovaciones parlamentarias. Claro. Del Senado totalmente. O de la Cámara de Diputados. Sí, sí. Yo lo vengo diciendo desde principio de año que va a ser la candidata, la primera en la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta. Pero bueno, habrá que ver cuando se termine de concretar y tendremos definiciones. Fer, te agradezco un montonazo. Hemos hablado y paseado por absolutamente todos los temas. Creo que no tengo más consultas, pero obviamente se sigue regenerando la información. Me dejaste 3 datos muy importantes. El primero es que hoy habría modificaciones al proyecto de presupuestos mínimos para humedales. El segundo es que habría sesión la semana que viene. Y el tercero, esta especie de posibilidad de que Spert juegue dentro de unas PASO en el espacio de Juntos por el Cambio. Así que te agradezco un montón. Yo con eso hago un montón de material para la gráfica. Gracias, Vero, como siempre. Que tengas linda jornada. Adiós, hasta luego. Y ahí pasaba nuestro compañero Fer Fraquelli, que nos dejó toda esta información, todo lo que se está tejiendo políticamente, también parlamentariamente. Así que vamos a seguir después de esta breve pausa con más información en esta primera mañana de DTV. Gracias, Premio Stal, por las nominaciones. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Como la norma que plantearon frente a todo en el presupuesto, hablaban de los jueces, es por eso que nosotros tuvimos que rechazar, porque iba de igual modo se iba a declarar la inconstitucionalidad de ella. Con todo respeto hacia los jueces, si un empleado que gana a lo mejor lo justo para vivir paga ganancias, y los jueces pueden pagarla. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Yo no estoy de acuerdo con suspender la PASO ahora a 8 meses de la PASO. Si discutimos la suspensión de la PASO o la eliminación de las PASO, discutámosla para 2 elecciones en adelante, no hoy para mañana. A mí me parece muy importante. Gane quien gane, sería muy bueno plantear una moneda para el intercambio de la América Latina. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Y seguimos en esta primera mañana de DTV con toda la información. En lo que tiene que ver con este día jueves viene la reunión de la Comisión de Discapacidad, pero también va a reunirse el plenario de comisiones que está debatiendo y abordando los proyectos vinculados a humedales. En realidad, presentado por el propio oficialismo, que establece los presupuestos mínimos. Presupuestos mínimos porque básicamente ustedes saben que los humedales son recursos de las provincias y en este caso la Nación tiene que establecer esta figura legalmente para poder, bueno, de alguna forma acompañar y también involucrarse en el tema humedales en el país. Hay varios legisladores que obviamente estuvieron opinando en la pantalla de TV al respecto y vamos a escuchar la palabra del chaqueño Pedrín. Yo creo que el proyecto de ley que impulsa Leo Grosso está muy bien. Es un proyecto de gran consenso y yo le diría que el comunicado que emitieron los gobernadores con el proyecto de ley prácticamente no hay diferencias sustanciales, ¿no? Hay una ratificación de las jurisdicciones provinciales. En última instancia van a terminar siendo las jurisdicciones provinciales quienes van a autorizar o no, ¿no es cierto?, la autorización para un determinado proyecto económico en la zona, ¿no? Eso queda absolutamente claro. No va a ser la autoridad de aplicación nacional como estaba planteado en un principio la que defina cada actividad que se pueda o no hacer. El principal problema lo tenemos en las provincias que están sobre la cordillera, por la cuestión de la minería, ¿no?
este caso también se sabe que está la posibilidad de que la Comisión de Minería se reúna también la semana que viene para debatir los proyectos que tiene allí en Danza y que están vinculados generalmente con lo que es la explotación del litio como uno de los minerales más importantes de cara a la explotación y a la importación en todo el mundo, ¿no? Es el mineral del futuro y en este caso el gran debate de lo que significa explotar litio en una zona donde, bueno, hay que preservar también la ecología. Estuvo hablando sobre el tema humedales otro oficialista, en este caso el diputado Selva. Lo que sí vamos a hacer es avanzar y de hecho mañana estamos convocados. Yo creo que es un tema que no se puede postergar, hay mucha expectativa de la sociedad. Lo he dicho varias veces, hay mucha predisposición de nuestro bloque a algunas sugerencias que se han habido en las informativas. No es que estamos con una tosudez que sale lo que se ha escrito y... Claro. No, hay un dictamen que estaba consensuado, que fue de un montón de acuerdos de la ley original. Claro. Se presentaron en la segunda presentación. O sea, opiniones divergentes de muchos lados, se presentó la segunda. A eso hubo reuniones informativas. Ahora se le van a agregar otras cosas más, estoy convencido de eso, porque lo he escuchado con todas las personas que hemos estado cerca de este tema, pero estoy convencido que tiene que salir una ley de humedales. Esto, después veremos los parámetros, como decimos, ¿no? La discusión hay veces que se dan en el carácter económico. Tiene que haber una determinada definición con respecto a estos temas, no puede quedar en eterno, juegan en contra de todos los actores, los que están a favor, los que están en contra, los que tienen medidas moderadas, o sea, hay que definirlo. El diputado Selva, y estaba buscando para repasar el listado de quienes van a estar en la jornada de hoy. Justamente Frakelli, nuestro compañero de diputados, nos hacía el adelanto de que va a haber una modificación de la iniciativa a través de la palabra que tengan los distintos funcionarios que mandan, los gobernadores y también los intendentes que estén acá. Entre ellos va a estar la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete de La Rioja, también va a estar el intendente de Rosario, obviamente la provincia de Santa Fe, también el intendente de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, el presidente comunal de Comuna Figueira, provincia de Santa Fe, intendente de la ciudad de Córdoba, intendente de La Para, provincia de Córdoba, y otro intendente de lo que es la localidad de Marul, también córdobés él. Así que, bueno, todos estos van a estar participando en la jornada de hoy, que, como decíamos, mucha expectativa y sobre todo atentos a las modificaciones para que, bueno, las provincias puedan explotar, generar los recursos económicos que están necesitando, pero que también se pueda preservar los distintos humedales que tienen y son tan diversos en nuestra Argentina. Pero vamos a dar vuelta a la página o volver a lo que sucedió en la jornada de ayer, donde hubo un plenario de comisiones que estuvo debatiendo una iniciativa presentada por la diputada Jimena López y si les parece vamos a escuchar la palabra de Graciela Camaño. Es el propio proyecto el que se ubica en el lugar en el que tiene que estar, que es en el de generar una ley de adhesión para que todas las provincias tengan ese faro que ilumine los presupuestos mínimos en materias de medidas que se pueden tomar frente a un deudor alimentario. Yo diría que es un registro de las intenciones políticas que tenemos respecto a cuál es nuestro accionar desde la ética frente a algo que todos creemos que es un delito aberrante. Porque además el incumplimiento es un delito, como dijo alguna diputada preopinante. Y también es un delito administrativo el incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos. Así que me parece que hasta es excesivo intentar que esta ley les establezca una penalidad. Me parece que es una ley interesante
relajada, no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucionalidad, y que además con la incorporación del artículo 8, señor presidente, que es el tema de impedimentos, que se incorporó para el dictamen final, estamos de alguna manera saltando cualquier tipo de exceso que pueda tener la norma en materia de señalización de cada uno de los temas en los cuales habrá que revisar el registro. La realidad es que quienes van a tener la obligación de hacer observancia del registro son las personas que aquí se indican. El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado. Lo que está diciendo es que si un banco, para dar un ejemplo, tiene que otorgar un préstamo, tiene que controlar o tiene que consultar el registro de deudores alimentarios. Entonces, presidente, con este análisis que hago del proyecto, que es muy simple, muy sencillo, creo que tenemos que avanzar y sin ningún tipo de objeción. Escuchábamos a la diputada Camaño hablando allí sobre esta iniciativa que propone la creación de un registro nacional de deudores alimentarios y que ha presentado la diputada Jimena López, que dice, y bueno, según su análisis, hay solamente registros en algunas provincias del país. La idea es que sea nacional. No solo hombres están, digamos, hoy, según las estadísticas, siendo deudores, son en la mayoría, pero también hay algunas mujeres que tienen esta deuda con sus propios hijos. Vamos a seguir pasando a otros temas. Decíamos que en breve nada más se reúne la Comisión de Discapacidad. Hay varias iniciativas para debatir y muy amablemente se acercó hasta nuestros estudios antes de empezar a presidir esta comisión el diputado de Río Negro, Luis Di Giacomo, que le agradecemos muchísimo porque teníamos unas cuestiones técnicas hoy, así que gracias por estar aquí en el estudio. Buen día. Bien, buen día. Te cuento antes que esto, que en Río Negro tenemos una ley que regula esto del registro de deudores alimentarios. Creo yo que registro de deudores alimentarios, registro de violadores condenados, son todos registros necesarios porque el interés comunitario en todos esos casos priva sobre el interés o lo que serían los derechos individuales, ¿no es cierto? Creemos nosotros que estas cosas deberían ser a nivel nacional, estamos de acuerdo. Totalmente, ¿no? Es interesante. ¿Y cómo viene siendo ese trabajo del registro? ¿Se actualiza todos los años? Se va actualizando con las dificultades. Digamos, hoy en día lo único que uno ve que progresa formal y rápidamente es todo lo que tiene que ver con la cuestión bancaria, impositiva y demás. En el mismo ejemplo debería funcionar todo esto, pero bueno, cada vez se va mejorando. Creo yo que obviamente esto es importante para poner en el registro a alguien que no está cumpliendo y al mismo tiempo para sacarlo velozmente cuando cumplió, porque si no estamos dejando a alguien en una condición que no es la que le corresponde. Tal cual. Sí, además evaluar por qué no se cumple también, hay distintos motivos, ¿no? Bueno, a ver, puede haber distintos motivos y justificaciones, pero creo yo que como adultos tenemos ciertas responsabilidades que son ineludibles. Totalmente, diputado, muy bien. Y bueno, decíamos que hay varios proyectos hoy en la comisión Estaba mirando que llegamos a más de una veintena de proyectos que tenemos que tratar hoy. Muchos son de declaraciones y de resoluciones que tienen que ver con algo muy particular en el caso de la discapacidad, y es que bueno, uno trata siempre de ver que existen organizaciones y personas que hacen enormes esfuerzos para llevar adelante, digamos, actividades culturales, deportivas, representación del país. Entonces, también como una forma y como un aliciente, hay muchos proyectos presentados por los diputados declarando a estas personas o expresando el beneplácito. Y esto es muy importante para la comunidad, que de repente se pueda sentir de alguna manera reconocida y visibilizada a partir de lo que hacemos en la Cámara. Eso sería una gran cantidad de proyectos, pero también tenemos proyectos de ley. Diría yo que quizás el más importante para tratar es Lengua de Señas Argentina, que finalmente las organizaciones que trabajan en el tema llegaron a un acuerdo, así que
hemos compatibilizado varios proyectos que hay en la materia. Después de hecho, le aporto, cada vez que, y recordamos, ¿no? y destacamos el trabajo del equipo de lenguaje de señas, porque cada vez que se transmite la Comisión de Discapacidad ya observará que está la cámara y el espacio preparado porque la sigue para poder justamente incluir a todos en la temática que se están y digamos lengua de señas, no lenguaje de señas, porque así lo señalan quienes se especializan y están en el tema. Creo que es importante marcarlo porque a mí ya me lo han corregido tantas veces que ya lo incorporé. Esas cosas lengua de señas, muy bien. Después, como vos marcabas muy bien, el tema del símbolo único, ¿no es cierto?, para la temática de las discapacidades. Y después tenemos también... Que el símbolo único, perdón, Giacomo, es un símbolo que no es algo argentino, es a nivel mundial, ¿no? Es universal, que lo deben estar debatiendo varios parlamentos también, ¿no?, para incorporarlo. Efectivamente. Y después hay dos leyes más que también son varios proyectos al respecto. Unos tienen que ver, o algunos proyectos tienen que ver con accesibilidad, por ejemplo, la obligación de baños accesibles en todos los poderes del Estado, en todas las oficinas públicas y poderes del Estado. También lo que tiene que ver, digamos, con el otro grupo sería lo que tiene que ver con la capacitación de los empleados para la atención de las personas con discapacidad. Así que creo yo que es un nutrido, digamos, conjunto de declaraciones, resoluciones y leyes que hoy vamos a estar tratando, siempre que tengamos quórum. Es una semana dificultosa para los viajes, pero bueno, si tenemos el quórum seguramente vamos a trabajar intensamente. Pero generalmente estas iniciativas son bien vistas acá no hay política que se cruce, ¿no? Sentimiento acá de partido. Hay observaciones muchas veces de tipo técnicas, hay observaciones, las mismas organizaciones. No nos olvidemos que estamos hablando de temáticas inherentes a las ciencias sociales. Por lo tanto, el lenguaje, por eso yo te decía lo de lengua de señas, el lenguaje, el tipo de redacción que se utiliza, cómo se denominan determinadas cosas, tienen también una evolución. Esto es muy dinámico, así como se ha comprendido que la discapacidad no es una problemática únicamente médica o de diagnóstico, sino que es una problemática dinámica, holística de todo el individuo para llevar adelante, digamos. También es cierto que hay continuas modificaciones y esto hace que haya prolongadísimos debates que no tienen que ver ni con la grieta ni con la política, pero sí con distintas concepciones que se tienen al respecto de esto. Y que son los debates que interesan al ciudadano en sí, ¿no? En definitiva son los que impactan de lleno en las personas. Y en ese punto me queda como una inquietud el tema del certificado único de discapacidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo va a continuar? ¿Tiene posibilidad de ir Todavía está en tratamiento, esto hasta que llegue a la Cámara, al recinto, puede tener sus modificaciones. Y voy a decirte algo con respecto al certificado único que te lo voy a decir así en lenguaje llano, ya que hablamos del lenguaje y la lengua. Recibimos un 50% de puteadas y un 50% de felicitaciones. Mirá vos. Es decir, como es un tema discutible y discutido. ¿Pero las puteadas por qué? A ver, enojo, digo. Sí, bueno, obvio, yo te lo pregunto en los mismos términos, claro, sí, coloquial. Totalmente. Pero bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con la cuestión de este no vencimiento que va a existir en algunos casos. Pero vuelvo a repetir, es un tema de debate, de un lado y del otro, esgrimen sus fundamentos. Y ahí se enojan unos y otros. Por eso digo, algunos se han enojado y otros nos felicitan por haber avanzado un poco más. Ahora, en las situaciones irreversibles también genera enojo que no tenga un plazo. Porque, bueno, a ver, se refiere a otras cosas. Cuando, por ejemplo, dicen que renovar un certificado por determinadas problemáticas que como problemáticas son irreversibles, como diagnósticos son irreversibles, en realidad, desde un concepto dinámico, psicosocial y ambiental, la persona y sus circunstancias puede ir cambiando y hay cosas que a lo que hace a las prestaciones podrían ser diferentes. Ahí hay una parte de razón, por eso digo que no es un tema absoluto, cerrado, ¿no? Claro, sí. Por el otro lado, lo que por supuesto no admite más la gente, y eso lo hemos propuesto y lo hemos dicho y lo ponemos en el pronunciamiento de nuestro dictamen, es que se le pidan cuestiones que son burocráticas, porque también hay que tener en cuenta que las juntas son juntas, digamos, compuestas por un grupo de profesionales que conocen de su tema, pero después tienen su ideología, su forma de ver las cosas, entonces ahí puede haber disparidad de criterio y aparte en esto hay muchas zonas grises en los diagnósticos. Por ejemplo, yo el otro día escuchaba
en estos debates que se hacen, o creo que apareció una nota en La Nación de una periodista que tiene, creo que su hija con una serie de problemas, que decía, bueno, por una vez más me obligaron a llevar un montón de papel y mi hija sigue teniendo el mismo problema. Y a partir de ahí hubo miles de tweets donde se hablaba del mismo tema. Y bueno, este tipo de cosas existen como tales, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay que atenderlas. Lo que nosotros decimos es no se puede burocráticamente seguir pidiendo cosas que el Estado tendría que tener la obligación de tener en su memoria, digamos, en su posibilidad de que hoy a través de las apps, de los mecanismos de registro que hay de Mi Argentina y demás, bueno, si uno tiene un determinado certificado con determinada cantidad de diagnóstico, eso ya tendría que estar, no me pueden pedir de nuevo que haga estudios. Exactamente. Se debe dar prolongación en el tiempo, porque también no vale esto de que a los 6 meses se vence y entonces la persona se queda sin prestaciones. O sea, el problema es complejo, entonces requiere buscar soluciones que abarquen al mayor universo posible, ¿no? O sea que eso, como es complejo, todavía va a quedar un poco stand-by. No, está. Nosotros ya lo hemos emitido un dictamen. Sí, vamos a ver qué pasa de acá, que vaya al recinto. Bueno, vamos a ver cómo. Se vendría una sesión para la semana que viene. ¿Alguna de las iniciativas de hoy puede llegar a tener dictamen? Todavía no sabemos, como son sesiones especiales, que las llama generalmente el bloque mayoritario, todavía no sabemos cuál es el temario que se va a imponer. Pero bueno, sería importante, ¿no?, que también estén Podría ser, estas iniciativas. Dije, como le hago la última consulta y que está vinculada a las PASO. ¿Qué pasa con esa iniciativa que ha presentado? ¿Tuvo giro en comisión? A ver, pasa que hoy está la pelota en las canchas de la mayoría o de las primeras minorías, digamos, porque son ellos los que pueden decidir en base al número resolver el tema. Creo que quienes en un principio nos acusaban de ser funcionales al oficialismo, hemos producido tanto ruido en el oficialismo como en la oposición, está todo desarmado, lo cual habla claramente de que este es un problema que habría que tratarlo y definirlo de una buena vez. Se verá, si se trata se definirá este año y si no seguiremos teniendo paso y vamos a insistir en que en la medida que no cumplan todos los partidos con las PASO como corresponde, no tiene sentido que los argentinos paguemos miles de millones de pesos para que un pequeño grupo, o un grupo generalmente es minoritario respecto de la mayoría de los partidos, haga sus pasos solventado por todos nosotros, ¿no? Está muy bien. Bueno, de la pasó Di Giacomo en la pantalla de la primera mañana de TV y lo liberamos porque tiene que ir ya a las 10 de la mañana a comenzar a presidir esta comisión de discapacidad. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a repasar también, decíamos que hubo un tema importante en el día de ayer y que tiene que ver con el registro de personas que adeudan las cuestiones alimentarias de sus hijos, y fue un debate que se dio en un plenario de comisión. Vamos a escuchar a Lucas Godoy. A ver, los que se firmaron recién, estaba escuchando un poco lo que decías, efectivamente pasó rápido la reunión de comisión, básicamente porque se vienen trabajando y acordando en asesores y en el trabajo con diputados y diputados previo a la comisión. Por ahí la mayor centralidad tienen las transferencias en este caso, ¿no? Por todo lo que significa para la regularización dominial de determinado organismo, en este caso la Universidad del Comahue. Y previamente tuvimos la conjunta con Familia y con Justicia para tratar el registro nacional de deudores alimentarios. Un registro que está creado en las 24 jurisdicciones del país, pero que el que creemos, en su caso, y ojalá que así sea a nivel nacional, va a poder tener una información centralizada de los otros registros, sin invadir competencias y atribuciones provinciales, por eso se invita a su adhesión o a firmas de convenio entre registros, pero sí esa información unificada que va a permitir generar lo que busca el registro, que tiene que ver con exhortar, obligar, hasta incomodar a los deudores alimentarios a que resuelvan la situación de deuda para poder realizar distintas actividades de la vida civil.
Bien, ahí escuchábamos entonces la palabra de Lucas Godoy y nos vamos a ir despidiendo porque decíamos a las 10 de la mañana comienza la Comisión de Discapacidad. Teníamos la palabra de nada más ni nada menos que el presidente de esa comisión, Luis Di Giacomo, y mientras vamos viendo imágenes de lo que sucede en la sala donde se va a desarrollar, vamos a repasar básicamente lo que está vinculado a los proyectos que nos decía Di Giacomo. Allí vemos ya la sala donde en breve van a llegar los legisladores. El proyecto de ley para la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal de discapacidad es un símbolo que se adopta a nivel universal, claramente, y esto es internacional. También el proyecto para reconocer lo que es lengua de señas y no lenguaje, como me corregía el diputado Di Giacomo, en la Argentina como idioma visogestual en todo el territorio nacional, y otras iniciativas que están vinculadas a la accesibilidad de las personas que tienen algún tipo justamente de dificultad motriz o de la que sea en los estadios públicos. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta información. Ha sido un placer poder informarles esta mañana y los dejamos con toda la programación. Sigan las comisiones, muchos temas que se van a debatir, se viene humedales también, mucha expectativa. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana. Chau, chau.